una jugada de pelota parada. Un equipo que hace marcación zonal y tiene 3 o 4 que hacen hombre, ¿no? Y vos ves el resumen de los partidos y a ese equipo le hacen muchos goles de pelota parada. Concentración, atención. Sí. Vamos a plantear un déficit de ese estilo, déficit de atención, de concentración. ¿Cómo lo encarás desde el entrenamiento mental? En general, nosotros no trabajamos en la cancha, trabajamos en el vestuario o afuera, salvo que el entrenador quiera que nos incorporemos a trabajos dentro de la cancha con la pelota. Nosotros trabajamos la atención fuera de la cancha, pero el impacto que tiene ese trabajo fuera de la cancha después se ve reflejado en el entrenamiento en la cancha y en el partido. La herramienta que más evidencia científica tiene en el mundo, yo soy biólogo, ¿no? Trabajo sobre evidencia científica. La herramienta que más evidencia científica tiene para trabajar y mejorar la atención, que es, te estoy hablando literalmente de llevar la atención al gimnasio todos los días y hacer pesas y que la atención se expanda y que cada vez seas un jugador más atento a los 90 minutos, se llama meditación. Entonces vos podés trabajar distintos tipos de meditación con los jugadores entre 20 y 40 minutos por día, de lunes a domingos, con los jugadores o los jugadores en su casa o los jugadores en el vestuario, y eso durante 8 semanas. Cuando vos haces eso 8 semanas, el jugador empieza a ver la diferencia dentro del campo de juego. ¿Y el jugador es reacio a incorporar esto? Las dos cosas. ¿O no? Las dos cosas. Djokovic lo hace todos los días desde 2011 sin parar, Azarenka, Berdych también. Cuando vos vas a un plantel de fútbol, bueno, Ariel Holland lo hizo con Independiente de la mano en ese momento de Alejandro Cohen, se lo llevó. Y algunos lo hacían y otros no, pero de vuelta, vos lo haces el 20, 30%, 40% del plantel lo hace. Lo que le cuesta al jugador es sostenerlo en el tiempo. En realidad lo que le cuesta al ser humano sostener el tiempo. Cualquier hábito nuevo que vos le incorpores le cuesta, ¿no? Sí. Entonces esto es potente cuando empezás con jugadores más jóvenes. Claro. Cuanto más chico es, más fácil incorporarle un hábito nuevo. Y después depende también de tus creencias. Cuando vos decís, no me hagas con estas pavadas, no hace falta, ¿para qué? No me sirve. Ahora, como está un poco de moda la ciencia y luego le mostrás datos científicos y le mostrás cómo funciona el cerebro y le mostrás antes y después de la meditación lo que le pasa a un cerebro, le puedes sacar una foto, los cambios que pasan en la cabeza, a veces ayuda a que se la crean un poco más. Cuando lo sostenés durante 8 o 9 semanas y ellos ven que están diferentes, el tema es sostenerlo en el tiempo, es lo más difícil de todo. ¿Y cómo queda el cerebro después de la meditación? Tranquilo, contento, feliz, relajado. Depende después hablas de 40 minutos después de 8 semanas. No, digamos, si querés, vamos de la micro a la macro, de los 40 minutos a las 8 semanas. No, el efecto secundario de meditar, o sea, no es el propósito primario, pero el efecto secundario es relajado. Entonces ya está buenísimo, porque uno puede bajar el estrés. Digamos, mucha gente medita para bajar el estrés. Pero fundamentalmente meditar significa prestar atención a una sola cosa al mismo tiempo. Por eso hay muchas formas de meditar distintas. Claro. Entonces, lo que estás entrenando... O sea, evitar la dispersión. Sí, estar atento a una sola cosa. Puede ser a un mantra, a una respiración, a un sonido. Por eso, es como ir al gimnasio 1 hora y hacer bíceps. Nada más. Imagínate levantando una mancuerna de bíceps 60 minutos. Es lo mismo. Claro. Salís con el bíceps gigante. Eso es lo mismo. Es lo mismo, pero con las neuronitas responsables de la atención. Eso el jugador lo entiende y lo ve. No es que es tonto y dice, no, al pedo. Dice, tiene como fiaca, ¿entendés? Porque el pibe ya tiene que cuidarse la comida, tiene que dormir de una forma, tiene que hacer físico doble turno, tiene que entrenar, la táctica, la técnica. Y ahora encima 1 hora tengo que hacer esto. Eso es lo que más cuesta. Cuando vos tenés un líder muy potente o un capitán en el equipo que lo hace, como pasaba con las Leonas, los demás te siguen y lo haces y se sostiene así en el tiempo. Stanislao, ¿hay algún partido que recuerdes de la disciplina que sea en el cual decís acá se perdió por la cabeza? ¿En el que yo estaba trabajando o el que yo estaba viendo en la tele? ¿Que alguno que haya visto? No, me cuesta mucho decir esas frases tan potentes y tan fuertes. No recuerdo. No particularmente. No me gusta echarle la culpa a un solo condimento de lo que es un partido donde hay muchos factores, ¿no? Técnica, táctica, físico, cabeza. La verdad que no hay uno que diga acá se perdió por la cabeza. Hablaste de los datos. Hoy las transmisiones deportivas, sobre todo las de fútbol, también las del tenis, incorporan cada vez más datos. Algunos muy interesantes que cruzados te pueden explicar el desarrollo de un partido y otras que son decididamente irrelevantes. Yo me acuerdo de una vía al básquetbol, el Mundial de Turquía 2010. Jugaban Serbia y España, partido de cuarto de final.
Teodosic, Milos Teodosic, que hoy está en Los Ángeles Clippers. Yo estaba comentando el partido para Directly Sports. Tenía 0 de 7 en triples. Faltaban 25 segundos. España ganaba por 2. Teodosic tomó la pelota, le importó un carajo el 0 de 7, embocó 1 de 8 y ganó el partido. Puedo decir, la estética de Teodosic, malísima, 1 de 8. Pum, te ganó el partido él. Silencio. Teodosic además es un crack, es un deleite verlo, ahora está en Los Ángeles Clippers. Y es una estadística relativa, 1 de 8 en triple. Pero ¿cuál fue? El que le dio el triunfo. O sea, vos como biólogo, como un tipo de la ciencia, frente a esta avalancha de la Big Data, ¿qué haces? Y la uso. La uso porque... La usas toda separada, discriminada. No, es que lo que pasa es que es una combinación de cosas, es una combinación. Yo en el entrenamiento mental no soy de usar la estadística ni usar los datos. No soy fanático de eso, aparte porque no aprendí a hacerlo. Claro. Prefiero ir mucho más con otra herramienta, otra vertiente que está muy de moda ahora en el mundo de la ciencia, que es el autoconocimiento, o sea, que el jugador se conozca a sí mismo. ¿Cómo se llama el jugador este? Teodosic. Si él tenía confianza en sí mismo... Fue lo que dijo. Claro, esta la meto, yo soy el que pifié 7, pero esta la meto, yo le doy la pelota a él. Le preguntaron, digo, pero si erraste los 7 anteriores, ¿por qué tiraste? Pues sabía que le iba a meter. Tal cual. De eso se trata ahora. Mirá, se llaman 8 estados mentales, hay 8. El más importante para salir a la cancha, sin duda, en esto, digamos, los biólogos y creo que los psicólogos estamos todos de acuerdo, es la autoconfianza. La autoconfianza. ¿Cuáles son los otros 7? Autoconfianza, motivación, activación cognitiva, que significa cómo lees lo que te pasa en el cuerpo. ¿Viste cuando te duele un poquito la panza? Sí. Hay gente que dice, uy, cagué, no voy a poder jugar porque estoy con gastroenteritis. Y hay otra que dice, no es nada, es un dolorcito y nada más. Claro. O sea, ¿cómo lees lo que pasa? Sí. Activación cognitiva. Gestión del estrés, gestión de las emociones, ¿no? Miedo, desilusión, frustración, alegría, etc. Pensamientos positivos o negativos. No es lo mismo estar pensando soy un tarado, me va a ir mal, me va a ir bien, etcétera, etcétera. Visualizaciones. Eso que hacía excelente Michael Jordan, ¿no? Que se iba a dormir y pensaba, la meto en el aro, la meto en el aro, la meto en el aro. No, eso está mega estudiado por la ciencia. La importancia de visualizar el tiro, el penal, el tiro libre, etcétera, etcétera. Ahora, contra eso, Didier Deschamps, el capitán de la selección francesa en el 98, hoy entrenador, él decía que si soñaba con el partido era como jugarlo antes y eso le quitaba energía para jugarlo después. Sí. Lo dijo antes de la final del Mundial. Que conociendo la historia de Jordan, a mí, digamos, me sorprendió eso, porque Jordan decía, sí, yo veo todo antes, yo visualizo y creo que la voy a meter, voy a tomar el último tiro y me la van a dar a mí y yo lo voy a invocar. Pero ella iba al sentido contrario y dice, yo no juego el partido antes porque si no me canso, como que pierdo energía. 2 respuestas posibles. Una, si vos metés a un deportista o a un ser humano en una resonancia magnética nuclear y lo haces visualizar técnicamente bien una jugada, las neuronas del córtex motor, es decir, las neuronas que realizan la jugada realmente cuando estás en la cancha, se mueven y se activan. Es decir, las estás entrenando de verdad. O sea, visualizar una jugada, las movés de verdad, es como si estuvieses en el gimnasio de verdad. La otra es, si el jugador prefiere no hacerlo porque se siente incómodo y cree sentir que gasta energía, no lo hagas. ¿Se entendió? O sea, científicamente está comprobado que está bueno hacerlo. Pero si el jugador prefiere no hacerlo, no lo hagas. Volvemos al autoconocimiento. Exacto. Y el concepto de inteligencia. Sí, me encanta ese concepto. Es complicado, complejo. Aplicado al deportista, que quizás no se exprese con la fluidez, la riqueza de vocabulario, pero adentro siempre hace lo que pide la jugada y tiene esa inteligencia. ¿Cómo entra en esta historia? Mira, ahora está muy de moda una inteligencia que depende de un pedacito del cerebro que se llama, para impresionarte nada más, cingulado anterior. Es un pedazo del cerebro que se llama cingulado anterior, que es la capacidad que vos tenés de tomar una decisión diferente a la que creías que ibas a tomar. Es decir, el técnico te pidió que hagas un tipo de jugada, la táctica de un partido, pero el rival te propone una cosa diferente, entonces vos te querés decidir hacer otra cosa. Claro. Vos saliste para jugar de una forma... Claro, el famoso plan B, pero el plan B lo tenés que decir vos adentro, no te lo están diciendo por afuera. Sí. Entonces a eso llamamos un jugador inteligente. El que se da cuenta, el que lee el partido que se está viniendo distinto a lo que yo pensaba que iba a pasar. En tenis pasa mucho, ¿no? Porque viste que el entrenador no puede hablar con el tenista y decirle, no, pará, estás jugando diferente. Entonces,
Ese cingulado anterior, hoy los coaches mentales tienen forma de entrenarlo por fuera del partido. Se puede entrenar, es decir, vos puedes hacer que un jugador sea cada vez más inteligente. Eso me interesa. ¿Y cuál sería el proceso para guiar? Bueno, una de las cosas que se estudió mucho, que a vos te va a gustar, es, ¿viste el jugador Özil, el alemán? Sí. No sé bien cómo se pronuncia. Mesut Özil, sí, está bien. ¿Vos sabías dónde empezó a jugar al fútbol? No empezó a jugar en cancha de 11 en césped. Él jugaba en, ¿cómo se llaman estos lugares cerrados con paredes? Él entrenaba en lugares cerrados con paredes, ¿cómo se llama? Fútbol 5, con paredes que chocaban. Bueno, Ronaldinho también jugaba en la playa. Bueno, otros juegan en la calle también. Empezaron a descubrir que jugadores que habían empezado a jugar en terrenos, en lugares, en condiciones que eran muy distintas a las que terminaron jugando después profesionalmente, tenían ese tipo de inteligencia particular de leer los contextos de los partidos y que rápidamente poder tomar distintas decisiones. Entonces se puso muy de moda ahora que durante los entrenamientos, durante 15-20 minutos del entrenamiento, justo en la mitad de un entrenamiento, esto Alemania lo hace mucho, cambiarle las condiciones a los jugadores del entrenamiento. Por ejemplo, sacarle la pelota de fútbol y ponerles a jugar con una pelota de tenis al fútbol. O sacarlos del pasto e irlos a jugar en el medio del barro. O sacarlos del barro y que jueguen con escobas. O atarles los brazos y que jueguen sin brazos. ¿Me seguís? Sí. Entonces ahí el cerebro tiene que empezar a tomar decisiones realmente distintas. Decir, pará, ¿qué está pasando acá? No soy yo, ¿no? Está distinto esto. Esto no es una pelota de fútbol. Y ahí estás entrenando ese pedacito cingulado anterior, lo estás fortaleciendo, y se supone que después en un partido de fútbol, cuando te ocurra que el rival está tomando otras decisiones, vos vas a estar más ágil para cambiar la decisión. Dentro del concepto de inteligencia, a mí se me ocurre citar a dos jugadores con inteligencia superior que han visto siempre antes la jugada. Uno no juega más que Riquelme, Riquelme veía todo antes, y otro es Messi. Messi le agrega una velocidad de ejecución con la pelota en los pies que Román no tenía. Román veía más el pase, pero no era un tipo de apilarse a 3 o 4. Sí podía poner el cuerpo, girar, pero son dos jugadores de una inteligencia superior. Pero no juegan solos. Y a veces los compañeros no tienen esa inteligencia y no interpretan algo que el tipo ve antes y ve mejor. Y ahí entra en juego el tema de las sociedades, de las relaciones. Entre uno con una inteligencia superior y otro con una inteligencia normal, propia de un jugador profesional, o sea, a los que respetamos y admiramos, porque realmente hay que llegar a primera. ¿Cómo se hace para compensar esa diferencia entre un tipo que la ve antes y la ve siempre antes, ejecuta siempre bien, y otro que dice, y yo la verdad, hasta acá llego, pero más arriba no? Está difícil. Primero, Messi y Riquelme es lo que los biólogos llamamos talento, ¿no? Y el talento es lo que la ciencia no puede explicar, ¿no? Es algo que no puede explicar. O sea, tratar de que los jugadores que nosotros admiramos y que decimos que son muy buenos, es lo que sí vos, tengan ese talento, me parece que es tiempo perdido. Lo que yo propondría en un equipo así es tratar de trabajar con Messi o con Riquelme, sería en este caso, por fuera de la cancha, en el tiempo libre, en vez de jugar a la PlayStation, digamos, en vez de estar viendo la novela, hacer trabajos con... Riquelme está viendo fútbol. Bueno, todo el tiempo viendo digamos, fútbol. en vez de estar no haciendo nada en los tiempos muertos, que hay muchos en la concentración y muchos en los mundiales, es estar haciendo trabajos de cohesión, comunicación, liderazgo, trabajos de equipo, donde se traten de llevar con Messi o con Riquelme de formas que después haya más conexión dentro del campo de juego. Estoy tratando de buscar habilidades blandas de Messi, claro. ¿no? De que después sea más fácil no tenerlo tanto como ídolo. A Messi se lo idolatra mucho y se entiende, y a mí también me pasa como admirador de fútbol, pero después eso a veces dificulta que se le acerquen. Claro. Es tal cual. Lo admire yo, que lo admire Está vos, bien. como compañero. Pero ¿no? para bajarlo del póster, el técnico mismo, Sí, para técnico. bajarlo del póster, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero eso es trabajable fuera de la cancha. Para eso están juntos, para eso es un equipo, no es un grupo de jugadores, es un equipo y finalmente termina siendo una persona con sus fortalezas y sus debilidades. Y bueno, eso hay cosas para hacer, ejercicio para hacer. Stani, un placer. Un placer, gracias por invitarme. Ha pasado por los estudios No Somos Nadie, Stanislao Backrach, doctor en Biología Molecular, profesor de Innovación de la Universidad Torquato Di Tella, autor de libros Ágilmente, En Cambio, y esta novela que me acaba de regalar con dedicatoria, muchas gracias, una novela sobre cómo la ciencia le cambió la vida. Señoras y señores, 9:04.